he traído una frase que podemos encontrar en lo que es en la antigua Grecia, que dice, conócete a ti mismo. Es una frase que un antiguo filósofo llamado Sócrates, el maestro de Platón, va a mencionar, va constantemente entre las personas, porque él buscaba a través de la constante pregunta develar este gran misterio del conocimiento de sí mismo. Pues él sabía que dentro de nosotros o dentro del hombre estaba este conocimiento y a través de la constante pregunta buscaba desentrañar, buscaba que el hombre sea consciente de esta realidad interior, que es la finalidad que tenemos nosotros cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos, ir más allá de lo aparente. Entonces, para basar un poco, voy a hacer referencia a un tema de lo que, para conocernos nosotros mismos, lo hemos extraído de una antigua civilización que nos va a hablar del ser humano como un ser sextenario. Que la diapositiva, ¿se podrá transmitir la diapositiva, Alberto? Es una imagen que vamos a, un esquema que vamos a ver muy práctico y sencillo, que se los he traído por eso, porque nos va a ayudar a comprender un poco más lo que es el ser humano. Que el ser humano está constituido por, como dice la palabra, constitución sextenaria, 7 vehículos de expresión. Empezando de abajo hacia arriba, podemos decir de la parte más externa, la parte física, que viene a ser, ellos le llaman el cuerpo físico, que es la parte más evidente de nosotros los seres humanos. Es la imagen, lo que nosotros presentamos al mundo. Es más, es lo que vemos nacer y lo que entre comillas vemos morir. Entonces vamos a encontrar que, bueno, aquí ya tenemos la diapositiva, que tenemos un cuerpo físico, una imagen con que nos presentamos al mundo. Pero este cuerpo físico por sí solo es inerte. ¿Qué sucede? Que este cuerpo necesita vida. Y esta antigua civilización, las antiguas civilizaciones nos decían que el hombre tenía un cuerpo vital. Es lo que nos da la característica de seres humanos. Es lo que nos da calor, color, lo que nos da la capacidad de movimiento. Es lo que nos diferencia de un cuerpo vivo de un cuerpo muerto. Porque un cuerpo muerto es inerte, algo que no tiene color ni calor. Sin embargo, un cuerpo vivo tiene movimiento. Entonces, no somos nada más cuerpo en movimiento. También tenemos la capacidad de emocionarnos. La capacidad, ellos le llaman el cuerpo emocional, donde están toda esa gama de emociones que manejamos día a día. Bueno, que manejamos o no sabemos manejar el día a día porque surgen de repente y muchas veces no sabemos cuál es, cómo manejarlas. Es la parte, cubre lo que es la parte psicológica del ser humano, en donde están todas lo que son nuestras alegrías, el amor, el miedo, la tristeza, es decir, una gama múltiple de emociones que muchas veces son las que se le puede decir que es como un fenómeno atmosférico. Cuando estudiamos psicología formativa se nos va a presentar como un fenómeno atmosférico donde llega, como es un fenómeno atmosférico, llega, devasta y luego llega, vuelve la calma. Entonces nosotros muchas veces nuestra vida la vivimos así. O sea, llegaron emociones fuertes, devastó porque decimos mil cosas y después nos quedamos tranquilos y decimos yo no lo quería hacer. Entonces, bien importante, interesante ir conociendo esta parte, sobre todo psicológica del ser humano, porque es uno de los elementos más perturbadores cuando queremos poner en marcha muchos proyectos, muchas ideas, o vivir en un sentido, un ideal de vida. También otro elemento, otro aspecto, porque no somos cuerpo emocional en movimiento, tenemos otro aspecto que es el cuerpo mental, el mundo de las ideas, del pensamiento, que es una de las características propias del ser humano, el pensar. Entonces aquí vamos a tener ideas, la mente, esta es una mente, ellos también le llaman una mente concreta, la que va a organizar, la que va a buscar comprender, entender, y es una de las herramientas también de la filosofía, pues tiene esa capacidad de investigación. Estos 4 elementos, como pueden ver, van a representar lo que es la personalidad en el ser humano. Es decir, la personalidad es una palabra de origen latín que significa máscara. ¿Qué hace una máscara? Una máscara cubre algo. Y en el ser humano cubre su verdadera naturaleza, su verdadero ser. Ahora, son 4 elementos, faltan otros 3. Los otros 3 van a constituir lo que llaman el yo superior o yo espiritual, la verdadera esencia del ser humano.
En estos tres aspectos vamos a ver que tenemos una mente pura o una mente inegoísta. Es donde están los grandes ideales, son la mente que han participado de los grandes seres que han marcado la historia. Por ejemplo, un Mahatma Gandhi, un Jesucristo, un Buda, una Madre Teresa de Calcuta, ellos han participado en este mundo arquetípico de ideas nobles, de ideas generosas. También vamos a encontrar otro elemento que es la intuición. Van a ser las corazonadas y los presentimientos. Es un conocimiento directo que llega sin pensar. Es de alguna manera el olfato, cuando sabemos, cuando nos están diciendo mentiras o cuando nos están diciendo la verdad. O decimos aquí hay gato encerrado. Ese es nuestro mundo o nuestra dimensión intuicional. Otro elemento, y como cúspide para terminar lo que es la constitución septenaria, viene a representar lo que es la voluntad. La voluntad como fuerza, como motor que mueve al ser humano, la que lo inspira, la que le da la alegría interior, la que lo mueve, porque más allá de ahorita, hoy en día necesitamos mucha fuerza de voluntad para enfrentar todas estas vicisitudes que estamos pasando. Son momentos difíciles, por más que a veces sintamos decaídos, ¿qué sucede? Que hay algo detrás que te dice sigue, o sea, que te empuja, que te mantiene firme. Más allá de todos los problemas que tengamos, hay algo que te dice, tú puedes. Entonces, esa es la fuerza de voluntad que como motor que mueve al ser humano. Hemos visto 7 vehículos de expresión, 4 que constituyen la personalidad, que viene a ser la parte que muere en el ser humano o que desaparece, por eso es una máscara, porque ella va a cubrir lo que está detrás, que es nuestro yo superior o nuestra parte del ser. Y la parte trascendente, que es justamente la parte espiritual, la que se dice que no muere, la que traspasa los límites del tiempo. Esta, como pueden ver en el esquema, estas dos imágenes, la personalidad con la parte espiritual, van a tener un hilo conector, que viene a ser la conciencia. Conciencia significa darse cuenta de, en el ser humano, cuando nos empezamos a conocer, empezamos a desarrollar la autoconciencia, porque vamos a ir al autoconocimiento de reconocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. El ser humano tiene que ser consciente de esto si quiere empezar a ser mejor todos los días. Entonces, es por ello que la importancia de conocernos a nosotros mismos, saber qué elementos nos inspiran, qué elementos nos mueven, qué elementos nos dan fuerza y fortaleza para seguir adelante, que en este caso viene a ser la parte espiritual o yo superior, como lo manejamos en nuestro curso de filosofía. Ahora bien, una vez que ya nos conocemos y sabemos que tenemos fortalezas y tenemos debilidades, ¿qué sucede? Que ahora tenemos que ir a ordenar nuestra personalidad, porque ¿cómo está nuestra personalidad? O sea, pensamos de una manera, sentimos de otra y hacemos todo lo contrario. Y esas son nuestras actitudes aprendidas durante lo largo de nuestra vida. Ahora, cuando ya empezamos a reconocernos, empezamos a tener conciencia, ¿qué sucede? Ahora yo quiero mejorar. Cuando yo quiero empezar a mejorar, bueno, nosotros aquí le ofrecemos justamente ese conocimiento para el mejoramiento de nosotros mismos. Y lo vamos a hacer a través de ¿qué? A través de lo que es el desarrollo de las virtudes. Vamos a ver otra imagen que vamos a ir a enfocar lo que son las virtudes desarrolladas en la personalidad del ser humano. Ahí vamos a encontrar que es importante, por ejemplo, en el cuerpo físico, el orden. Porque normalmente, ¿cómo nos manejamos en nuestros espacios físicos? Normalmente somos un caos, somos un desastre. A veces no sabemos dónde pusimos las llaves del carro o de la casa y perdemos nos volvemos un desastre y perdemos tiempo, tenemos contratiempo. O los zapatos, donde deberían estar no están. Resulta que cuando entro al baño, voy a la cocina, están por allá tirados. Entonces, eso cuando empezamos a buscar y no encontramos las cosas en su sitio, que viene a ser el orden, colocar las cosas en su sitio, perdemos tiempo. Tenemos un caos en la parte de manejar los espacios, donde vivimos y donde trabajamos también. Otro aspecto que hemos hablado de lo que es la parte vital, el cuerpo vital, vamos a encontrar acá, como pueden ver en la imagen, es el ritmo. Es decir, es el control del tiempo, sin prisa, pero sin pausa. El cuerpo vital con el cuerpo físico van unidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo vital le va a dar el control del tiempo en la organización de lo físico. Y así a medida que nosotros vamos a ir poco a poco
poniendo en marcha lo que es, por ejemplo, si llevamos una agenda, en caso de llevar una organización, o sea, no es tanto llevarla, sino cumplirla, es la que nos va a permitir cumplir estos metas o estos puntos que nos hemos propuesto en el día a día. Entonces vamos a tener beneficios porque vamos a ahorrar tiempo, vamos a tener de alguna manera disposición de otros elementos. ¿Para qué? Para cumplir nuestros compromisos. También otro elemento que ya les mencioné, que es el cuerpo emocional o la parte psicológica, que es la más terrible, podemos decir, en el ser humano, porque a veces no podemos controlar un mal humor, una rabia, una ira, o también mucha alegría, porque también podemos pasar al otro extremo, y a todos les decimos que sí, pero al final no cumplimos nada. Entonces, justamente en la parte vital, que se me pasó, nosotros empezamos muchas cosas y no terminamos ninguna. Entonces, esa es la idea, buscar un equilibrio, una armonía de hacer las cosas en su justo momento y comprometiéndonos, porque justamente en la parte psicológica, emocional, vamos a ver lo que es la responsabilidad. ¿De dónde viene la palabra responsabilidad? De responder a nuestros compromisos. O sea, de tener esa actitud de que más allá que está lloviendo, relampaguee en mi parte psicológica porque estoy molesta, porque me da rabia tal cosa, o sea, yo tengo que cumplir con mi deber. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en lo que queremos realmente y somos responsables, organizamos nuestro tiempo, creo que vamos a ir mejorando nuestra calidad de vida. Y por eso también la importancia de empezar a desarrollar este aspecto, la firmeza en la parte mental. O sea, ¿qué pasa con nuestra parte mental? ¿Cómo está? O sea, Sócrates lo decía, y creo que no nada más Sócrates, creo que lo podemos poner a diario, que nosotros vivimos en un mundo de opinión, un mundo donde lo que digan los demás, o sea, todo el mundo opina algo y no los creemos, porque es la otra parte. O sea, nosotros normalmente toda la información nos lanzan, nos meten información de todas partes en la situación que estamos viviendo, y ¿qué sucede? Que siempre vamos a estar angustiados. ¿Por qué? Porque dijeron que pasó esto, o va a ocurrir esto, o va a ocurrir aquello, y así vamos por la vida viviendo angustiados. ¿Por qué? Por las falsas creencias que tenemos. Y muchas veces, o en este caso, las falsas creencias de nosotros mismos. O sea, porque nosotros, como Sócrates lo decía, vivimos del qué dirán, vivimos en el mundo de las opiniones, vivimos de manera artificial, vivimos enfocados en los elementos externos. Entonces, la firmeza mental viene del criterio propio, de investigar, de ir a las fuentes, que es justamente la filosofía, es una de las herramientas que tenemos para manejar un poco el aspecto mental, de ir a la fuente y tener criterio propio, empezar a tener ideas claras, precisas y estables. Es decir, cuando nosotros los seres humanos manejamos y tenemos ideas claras, precisas y estables, podemos darle sentido a nuestra vida, podemos enfocarnos en mejorar, en tener mejor calidad de vida, tener una armonía interior. Y justamente estas virtudes van a permitir que nosotros desarrollemos lo que es el pensar, sentir y actuar de manera coherente. Porque, como ya la dije al principio, ¿cómo estamos? Pensamos de una manera, sentimos de otra y hacemos todo lo contrario. Pero siempre vamos a necesitar ir gestionando todas estas emociones a través de la fuerza de voluntad, porque el cuerpo con todas estas actitudes o hábitos que ya ha tenido de desorden no va a querer, nos va a costar empezar a ordenar nuestros espacios. Es decir, o muchas veces pasamos a los extremos. O sea, o tengo un desorden o quiero llegar a ordenar todo en un día, que creo que a todos nos ha pasado. Tenemos en nuestra casa, como decimos, hecho un desastre y en un día queremos arreglarlo todo. ¿Cómo terminamos? Cansados y odiando todo eso porque a mí es demasiado. Y sin embargo, otro extremo es, no importa, cuando llegue me quito la camisa, la lanzo aquí, los zapatos los lanzo allá y ese es un desastre. Y justamente el orden es lo que nos va a permitir manejar los espacios. Pensar, sentir, actuar. Es una capacidad que nos va a dar la filosofía como herramienta, pues busca a través del desarrollo de estas virtudes el mejoramiento continuo. Cuando nosotros encontramos la armonía en nosotros como seres humanos, podemos ir poco a poco buscando lo que es la armonía en nuestro mundo externo. ¿De qué nos sirve este conocimiento? Justamente de empezar a llevar una mejor calidad de vida, de conocernos de manera sincera, porque esa es otra cosa, que a veces tenemos conceptos e ideas que nos van a direccionar hacia otro lado y no hacia donde nosotros realmente queremos, porque vivimos de ideas prestadas. Es decir, lo que los demás quieren que yo haga,
lo que mi papá quiere, la carrera que mi mamá quiere que yo estudie, o lo que los demás estudien, yo también lo voy a estudiar. Y entonces, cuando no estamos claros, no tenemos ideas claras, no desenfocamos. O sea, vivimos desenfocados, desestabilizados. Entonces, esa es la importancia de conocernos nosotros mismos y debemos buscar justamente esa armonía para despertar ese motor interior que nos da la fuerza, que es la voluntad, que nos da, inspira, que nos va a lograr lo que es la Afrodita de oro, la juventud interior, la alegría interior. Que en momentos de dificultad nosotros vamos a estar parados, fuertes, como que dice, con pie de plomo, que no nos vamos a derrumbar fácilmente. Entonces, eso es lo que nos permite el conocimiento de nosotros mismos. Mantenernos firmes ante las adversidades en estos momentos actuales como vivimos es un lujo, por decirlo de alguna manera, mantenerse en pie. Entonces, eso es de manera general lo que podemos hablar de lo que es el ser humano. Claro, en nuestro curso de filosofía lo vamos a ampliar más y vamos a ir señalando o vamos a ir mostrando cómo podemos ir poco a poco, porque yo le estoy haciendo una síntesis de lo que es el ser humano, pero es algo muy amplio, porque imagínense cuando nosotros decimos, yo quiero ser mejor. O sea, cuando tú quieres ser mejor, ¿qué sucede? La misma vida, las actitudes aprendidas, los hábitos que tenemos se van a oponer. Y por eso es que vamos a ver otros temas, aparte de conocernos, vamos a encontrar que nos vamos a presentar con lo que es una lucha interior y que el elemento más saboteador que tenemos es la parte psicológica. Entonces, por eso es importante conocer, ir cambiando o moderando los hábitos en la parte física, en la parte vital y lo que es en la parte emocional o psicológica, conocerlo para poder manejarlo, así como nosotros manejamos los pies al caminar y tener ideas claras, precisas y estables. Eso es la firmeza que nos va a dar el desarrollo de las virtudes. Ahora, hablar más del tema, bueno, ya estábamos claros que tú dijiste que va a ser algo de manera sintética. Ahora podemos ir a interactuar, o sea, si tienen algunas inquietudes, algunas preguntas, ya la podemos empezar a hacer. Muy bien, fíjate Judith, acá nuestro amigo Alberto Rojas, él pregunta si este esquema tan interesante de la Constitución septenaria, que es de lo que estás hablando, ¿de qué manera podemos hacerlo práctico para nuestras vidas? Esto es muy interesante porque realmente estas cuestiones son muy filosóficas, entonces, ¿cómo llevarlo a la práctica? Claro, a medida que nosotros nos vamos conociendo, es decir, vamos tomando conciencia, viste que en el esquema está lo que es el puente, el hilo conector entre la parte de la personalidad que llamamos material o terrestre o efímera y la parte trascendente. ¿Qué sucede? Cuando yo les hablo de lo que es el desarrollo de las virtudes en la parte de la personalidad, porque ahí es donde vamos a hacer el trabajo. Ahí es donde tenemos el caos, actualmente el ser humano tiene el caos en la parte de la personalidad. Cuando yo empiezo a ver cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, y empiezo a trabajar con mis fortalezas, porque las debilidades ya están activas, es ahí cuando yo empiezo a vivir, a vivenciar, porque yo puedo comprender algo, entender algo, pero lo comprendo cuando yo lo pongo en práctica. A medida que nos van dando las herramientas, por ejemplo, en nuestro curso de filosofía, nosotros vamos a ponerlo y poniéndolo en práctica y lo vamos vivenciando, ahí lo vamos a ir justamente comprendiendo, porque ya yo sé qué es, cómo lo puedo hacer. O sea, a medida que yo enfrento ciertas circunstancias en la vida, en las cuestiones diarias, cotidianas, o sea, no necesitamos proyectarnos muy lejos, sino en lo diario, en lo cotidiano, y sabemos cómo afrontarlo por las herramientas que ya me están dando, ahí es cuando yo empiezo a conocer y comprenderme como ser humano, y es cuando empiezo a desarrollar lo que llamamos un músculo interior, como el gimnasio. Si tú no desarrollas todos los días, no hace mancuernas que se le llama, no desarrollas músculo. Entonces, si nosotros no ponemos en práctica lo que yo tengo bastante, sí, se están riendo, si yo no pongo en práctica las enseñanzas, no puedo desarrollar esos músculos interiores. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pensar, sentir, actuar de manera coherente. Eso es la propuesta que se nos da a través de este esquema, de este conocimiento. ¿Para qué? Para armonizarnos y desarrollar ese músculo interior que está ahí, pero que está flojo. ¿Por qué? Porque no lo hemos puesto en marcha.
Ajá, profesora, ¿qué piensas de las personas que dicen, yo me conozco? ¿Realmente es así? Bueno, eso es lo que, como dijimos al principio, o dije al principio, normalmente yo me conozco, porque yo me sé mi número, mi nombre, mi número de cédula, sé dónde vivo, o sea, y también a veces que no me reconozco en la foto, me tengo que comprar un teléfono de 5 cámaras para mejor resolución. Pero sí, o sea, es un conocimiento, es una información que, como ya lo dije, nos dan desde un principio con que nos podemos manejar en nuestro entorno, pues en medio de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a entrar un poco al conocimiento de nosotros mismos, de nuestra verdadera naturaleza que está detrás de esa gran máscara de la personalidad, podemos direccionar esta información, es decir, podemos mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos, como personas. Que necesitamos nombre, que necesitamos cédula en un país, necesitamos vivir en un sitio, sí, son medios necesarios para manifestarnos o manejarnos en el mundo. Pero el conocimiento más esencial y más importante es el conocimiento trascendente, o sea, el conocimiento o el desarrollo de nuestras capacidades interiores y sobre todo lo que es la fuerza de la voluntad, como inspiración, como alegría, como entusiasmo y la parte mental, desarrollarla, de tener ideas claras, precisas y estables. Ese es el real conocimiento que deberíamos tener. ¿Que es necesario el otro? Sí, pero más necesario es ese otro conocimiento que nos mantiene firmes en ese medio donde nos desenvolvemos con esa información que nos dijeron que nosotros éramos. Claro. Profe, y, ok, esta capacidad que nosotros tenemos de autoconocimiento es fundamental para aquellas personas que tienen esa obligación de liderar grupos, de ser líderes en sus comunidades, trabajo, en familia, ¿cierto? Claro, porque si una persona que no controla una emoción, que no controla un mal humor, ¿cómo puede dirigir a otras personas? Es decir, si yo no me conozco, si yo no me controlo, ¿qué ejemplo le voy a dar a las personas? Entonces yo te puedo decir, haz lo que te digo, más no lo que yo hago. Entonces eso no es liderazgo. Liderazgo es primero poner en práctica yo ese conocimiento y con el ejemplo enseñar a otros. Ese es el verdadero líder. El primero en dar el ejemplo. Con el ejemplo que enseñamos. Ahora, podemos tener muchos conocimientos, pero si no lo ponemos en marcha, pueden hacernos caso por un sentido de pérdida, por miedo, pero del resto no somos líderes. Ahí seríamos una especie de manipuladores para algún beneficio. O sea, un líder realmente busca lo que es dar el ejemplo o vivir aquello de lo que está diciendo. Por supuesto, fíjate que yo en esta semana yo estuve leyendo que realmente las personas no van a seguir a un líder que hace contrario a lo que dice, porque no nos está enseñando con el ejemplo, ciertamente, y más bien no nos transmite confianza. Entonces sí es muy Claro. importante ese autoconocimiento de los líderes. Y bueno, nosotros en el espacio americano, nosotros queremos que las personas que siempre están recurriendo a estos espacios puedan desarrollar y desarrollar sus conocimientos tanto personales como intelectuales. Y bueno, nosotros estamos muy agradecidos de poder desarrollar estos encuentros, que para nosotros son muy nutritivos y esperamos que para nuestros participantes también lo haya sido.